No vales nada, papá. Esas 4 palabras salieron de la boca de mi hija Carmen como puñales directo al corazón, ahí parado en la sala de mi propia casa, con mi camisa de trabajo y mis manos callosas, mientras ella presumía a su novio licenciado lo exitosa que había llegado a ser sin la ayuda de un padre que según ella nunca había logrado nada importante en la vida. 50 años construyendo en silencio el imperio financiero más grande de San Miguel de los Santos, 50 años viendo cómo mi propia sangre se avergonzaba de mí, y esa tarde decidí que era hora de que Carmen supiera exactamente quién era su padre fracasado. Mi nombre es don Aurelio Mendoza, tengo 78 años, y esta es la historia de cómo mi hija descubrió que el hombre que no valía nada tenía su retrato colgado como fundador en la pared del mismísimo banco donde tuvo que ir a pedir prestado para su boda. Antes de contarte cómo logré darle la lección más grande de su vida, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es ser subestimado, porque lo que pasó esa tarde cambió nuestra familia para siempre. 3 días después de aquellas palabras que me partieron el alma, Carmen caminaba nerviosa por las calles empedradas de San Miguel de los Santos, agarrando fuerte la mano de su novio Ricardo, ese licenciado citadino que la había llenado de ideas sobre lo que valía y lo que no valía en esta vida. Tranquila, amor, le decía al ajustándose la corbata cara que presumía en cada ocasión. Con mi historial crediticio y tu título universitario, ese préstamo está asegurado. Gente como nosotros siempre consigue lo que quiere. Gente como nosotros. Esas mismas palabras que Carmen había usado para excluirme de su nueva vida, para hacerme sentir que un viejo con las manos callosas y la ropa sencilla no tenía lugar en su futuro brillante. Necesitaban 50.000 pesos para la boda de sus sueños, una de esas ceremonias elegantes en el Hotel Casa Grande, con mariachi de Guadalajara, vestido importado de la capital y una fiesta que según ella gente como nosotros se merece. Claro, en esos nosotros ya no me incluía a mí, el viejo Aurelio que según sus propias palabras no valía absolutamente nada. Carmen había planeado todo con esa precisión que había aprendido en la universidad, esa misma universidad que yo había pagado trabajando dobles turnos en la construcción, aunque ella nunca se molestó en preguntar de dónde salía el dinero para sus estudios. ¿Estás segura de que este banco nos va a prestar?, le preguntó Ricardo mientras se acercaban al edificio colonial que dominaba la plaza principal. Mi primo dice que aquí son muy exigentes. Carmen se acomodó el pelo con esa elegancia que había cultivado desde que se graduó, tratando de verse como la profesionista exitosa que creía ser. Ricardo, por favor. Soy contadora pública, tengo trabajo estable en la capital y tú eres licenciado. No somos como mi papá y esa gente que nunca salió adelante. La puerta del Banco Central de Michoacán se alzaba imponente frente a ellos, esa institución que había visto crecer el pueblo durante medio siglo, financiando desde las casas más humildes hasta los comercios más prósperos. El edificio de cantera rosa y herrería colonial que había sido diseñado por los mejores arquitectos de Morelia, con esos detalles que solo alguien con verdadero gusto y recursos podía costear. Carmen no tenía ni la menor idea de que estaba a punto de entrar al edificio que su propio padre había levantado ladrillo por ladrillo desde que ella era una niña. El guardia de seguridad lo saludó con respeto, abriendo la pesada puerta de cristal emplomado. Buenos días, señores. ¿En qué podemos servirles? Venimos por un préstamo personal, respondió Ricardo con esa voz impostada que usaba para sonar importante. Tenemos cita con el gerente Salinas. El guardia revisó una lista y asintió. Perfecto, el licenciado Salinas los está esperando. Pasen por favor al segundo piso. El interior del banco era más impresionante de lo que Carmen había imaginado. Pisos de mármol de Carrara, lámparas de cristal cortado, muebles de caoba maciza que hablaban de una solidez financiera construida a lo largo de décadas. Este lugar está mejor que muchos bancos de la capital, murmuró Ricardo, claramente impresionado. Carmen asintió, sintiendo por primera vez una extraña familiaridad con el lugar, como si hubiera estado ahí antes, aunque estaba segura de que era su primera visita. El gerente los recibió con esa sonrisa profesional que se reserva para los clientes importantes, un hombre de unos 50 años con traje gris y una presencia que inspiraba confianza. Señorita Mendoza, señor Villareal, mucho gusto. Soy Raúl Salinas, gerente general. Pasen por favor a mi oficina. Los invitó a caminar por ese pasillo de mármol que yo mismo había elegido décadas atrás, ese corredor que había recorrido miles de veces supervisando cada detalle de la construcción. Mientras caminaban hacia la oficina del gerente,
Carmen levantó la vista hacia las paredes decoradas con retratos de los fundadores y benefactores del banco, esos hombres importantes que habían hecho posible que esta institución fuera el corazón financiero de la región. Fotografías en marcos dorados, placas conmemorativas, rostros serios de personas que claramente habían dejado una huella importante en la historia del pueblo. Sin saber que en unos segundos su mundo entero iba a cambiar para siempre, porque ahí, en el lugar de honor, enmarcado en oro y con una placa que decía Don Aurelio Mendoza, fundador y benefactor 1973, estaba la fotografía de su padre, el hombre que según ella no valía nada. Carmen Mendoza había construido su identidad alrededor de ser todo lo contrario a su padre, y esa tarde en el banco no era la excepción, caminando con esa elegancia estudiada que había perfeccionado desde sus días universitarios, cuando descubrió que podía reinventarse completamente si simplemente negaba de dónde venía. Su título de contadora pública colgaba enmarcado en su departamento de la capital como un trofeo de guerra contra la mediocridad, contra esa vida de pueblo que según ella había dejado atrás para siempre, y cada vez que alguien preguntaba por su familia, Carmen tenía perfectamente ensayada la respuesta. Mi madre murió cuando era joven, y mi padre, bueno, es una persona sencilla que nunca salió adelante. Ya saben cómo es la gente mayor del pueblo, sin educación, sin ambiciones. Había convertido el desprecio hacia mí en combustible para su éxito, contándoles a sus compañeros de trabajo en la ciudad que ella era la primera generación de su familia en ir a la universidad, la primera en usar traje sastre, la primera en hablar inglés, la primera en tener aspiraciones reales, como si yo fuera simplemente un obstáculo genético que había logrado superar a pura fuerza de voluntad y vergüenza. Es increíble todo lo que has logrado viniendo de donde vienes, le decían sus colegas, y Carmen asentía con esa sonrisa que había practicado 1000 veces frente al espejo, esa expresión que decía, sí, yo también me sorprendo de haber salido de semejante pobreza intelectual. Su novio Ricardo era la pieza perfecta para completar esa nueva identidad, licenciado en Derecho de familia acomodada, con apellido que sonaba bien en los círculos sociales que Carmen quería frecuentar, y lo más importante, alguien que nunca cuestionaría su versión editada de la historia familiar porque él mismo venía de ese mundo donde los padres se presumían. No se escondían. Tu papá parece buena persona, le había dicho Ricardo la única vez que me había visto, cuando pasaron brevemente por la casa para recoger unos documentos, pero se nota que viene de otra generación, ¿verdad? Gente que no tuvo las oportunidades que nosotros tuvimos. Y Carmen había asentido rápidamente, apresurándose a cambiar de tema porque incluso esa mínima compasión hacia mí le resultaba vergonzosa, como si cualquier reconocimiento de mi humanidad fuera una mancha en su expediente de superación personal. Esa tarde en el banco, vestida con su traje azul marino más caro, con su portafolio de piel italiana y sus zapatos que costaban más que mi sueldo mensual de albañil, Carmen se sentía completamente en su elemento, rodeada de la clase de ambiente profesional donde creía que pertenecía. Lejos de las manos callosas y la ropa de trabajo que según ella representaban todo lo que había logrado dejar atrás. Estoy nerviosa, le confesó a Ricardo mientras esperaban, no por el préstamo, sino porque no quiero que piensen que vengo de, ya sabes, de gente humilde. Ricardo le apretó la mano con esa seguridad que solo da el privilegio heredado. Amor, mírate. Mira dónde estás. Mira lo que has logrado. Nadie aquí va a cuestionar tu posición social. Y tenía razón, nadie iba a cuestionar su posición social, pero no por las razones que ellos imaginaban, porque en unos minutos Carmen iba a descubrir que la gente humilde de la que tanto se avergonzaba había construido el mismísimo edificio donde ahora se sentía tan cómoda y que el hombre que según ella no valía nada. Era exactamente la razón por la cual ella podía estar ahí, pidiendo dinero prestado al banco que llevaba su apellido en la placa de fundación. Durante años fui como un fantasma en mi propia casa, presente pero invisible, necesario pero nunca reconocido, y Carmen había perfeccionado el arte de hacerme desaparecer sin que yo físicamente me moviera del lugar. Cuando llegaban sus amigos de la universidad, yo automáticamente sabía que era mi hora de esfumarme, de refugiarme en el taller del patio trasero o de inventar algún mandado urgente en la ferretería, porque Dios no permitirá que alguno de esos muchachos educados me viera con mi overol manchado de cemento y mis botas polvorientas, cargando los ladrillos que habían construido medio pueblo, pero que para Carmen representaban la prueba viviente de su origen humilde. «Papá, ¿puedes, no sé, salir un rato?», me decía con esa voz dulce pero firme que había desarrollado para pedirme cosas que sabía que me dolían, y yo simplemente asentía y me marchaba sin quejarme, porque había aprendido que mi amor de padre significaba hacerme pequeño para que ella pudiera sentirse grande. En las cenas familiares,
Cuando Carmen contaba sus éxitos universitarios, yo me convertía en el público silencioso que aplaudía desde las sombras, orgulloso de cada calificación, de cada reconocimiento, de cada paso que la alejaba más de mí, sin saber que cada uno de esos logros había sido posible gracias al dinero que yo había ganado cargando bultos de cemento desde que ella tenía 5 años. Mi hija va a ser contadora, le decía yo con orgullo a mis compañeros de trabajo, y ellos me daban palmadas en la espalda y me felicitaban, pero Carmen nunca les contaba a sus compañeros de clase que su papá trabajaba en construcción. Nunca mencionaba que las colegiaturas se pagaban con el sudor de un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para que ella pudiera dormir hasta tarde y estudiar sin preocupaciones. Cuando Carmen trajo por primera vez a Ricardo a la casa, yo había preparado mi mejor camisa, me había peinado con gomina y había ensayado mentalmente las preguntas que le haría al novio de mi hija, pero Carmen me interceptó en la puerta con esa mirada que decía, por favor, papá, no lo arruines, y me presentó como si fuera un trámite obligatorio. Ricardo. Él es mi papá, Aurelio. Papá, él es Ricardo, te platiqué de él. Punto. Sin más explicación, sin mencionar que yo había trabajado 18 años para pagarle la universidad, sin contar que cada peso de su educación había salido de mis manos callosas que ahora escondía en los bolsillos para que el licenciado no las viera. Durante toda esa visita me quedé en segundo plano, sirviendo agua fresca y asintiendo cuando hablaban de cosas que según ellos yo no podía entender, viendo cómo Carmen se transformaba en una versión de sí misma que no incluía la historia de su padre, como si yo fuera simplemente el decorado de fondo en la película de su vida exitosa. Su papá parece muy trabajador, le dijo Ricardo a Carmen cuando pensaron que yo no podía escucharlos, y ella respondió con esa risa nerviosa que había perfeccionado. Sí, es de esa generación que cree que trabajar duro es suficiente, ¿sabes? No entiende que en el mundo moderno necesitas más que músculos. Y yo me quedé ahí parado detrás de la puerta de la cocina, sintiendo como cada palabra caía sobre mí como martillazos, entendiendo finalmente que para mi propia hija yo no era un padre que había sacrificado todo por su educación, sino simplemente un obstáculo generacional que había logrado superar a pesar de mis limitaciones. Esa noche, cuando se fueron, me senté en mi silla favorita del patio, esa misma silla donde había planeado durante décadas cada inversión, cada compra de terreno, cada movimiento financiero que había convertido al viejo albañil Aurelio Mendoza en uno de los hombres más ricos de Michoacán, y por primera vez en mi vida me pregunté si todo ese silencio, toda esa humildad, toda esa invisibilidad que había cultivado para no avergonzar a mi hija, realmente valía la pena cuando ella había decidido que yo no valía nada. Los desprecios no llegaron de golpe como un rayo, sino que se fueron acumulando gota a gota como la lluvia que carcome la piedra, y el primero que recuerdo claramente fue cuando Carmen tenía 15 años y yo llegué a recogerla a la escuela secundaria con mi camioneta vieja. Esa misma Ford 1980 que había comprado de segunda mano porque necesitaba algo para transportar material de construcción, sin saber que ese día Carmen había quedado de verse con sus amigas de familias acomodadas y que mi presencia con mi ropa de trabajo iba a arruinar la imagen que había estado construyendo cuidadosamente. «Papá, ¿no podías haberte cambiado?», me preguntó cuando subió a la camioneta, y yo, que había salido corriendo del trabajo porque ella me había llamado diciendo que se sentía mal, la miré sin entender qué tenía de malo mi overol limpio y mi camisa de trabajo. «Es que mis amigas», empezó a decir, y luego se calló, pero yo vi en sus ojos esa primera chispa de vergüenza que con los años se convertiría en desprecio total. Después vino la graduación de secundaria, donde yo había ahorrado durante meses para comprarle el vestido más bonito de la tienda, un vestido blanco con encajes que la hacía verse como una princesa, pero cuando llegó la hora de las fotografías familiares, Carmen me pidió que me quedara atrás para que se vea mejor la foto, y yo obedecí como siempre, viendo desde lejos cómo mi hija brillaba sin mí en el marco. El patrón se repitió en la preparatoria, donde Carmen se había inventado una historia sobre su familia que no me incluía en los términos reales. Yo no era albañil, era supervisor de construcción, no vivíamos en una casa sencilla, vivíamos en una propiedad familiar, y cuando sus maestros preguntaban por su padre en las juntas, Carmen tenía siempre una excusa perfecta para que yo no fuera, que estaba enfermo, que estaba de viaje, que tenía mucho trabajo, cualquier cosa menos la verdad de que se avergonzaba de que los maestros vieran a un hombre con las manos callosas que claramente había trabajado con sus músculos toda la vida. Pero el desprecio más doloroso llegó el día de su graduación de la universidad, cuando yo había manejado 5 horas desde San Miguel hasta la capital, me había puesto mi mejor traje, ese que había comprado especialmente para la ocasión, y había llegado cargando el ramo de flores más grande que pude encontrar.
sintiéndome más orgulloso que nunca de mi hija que se había convertido en licenciada. Carmen me vio llegar y su cara cambió completamente, no de alegría como yo esperaba, sino de pánico, porque resulta que había invitado a los padres de sus compañeros de clase para una cena después de la graduación, gente elegante de la capital con carros lujosos y ropa cara, y yo claramente no encajaba en esa película. «Papá, qué bueno que viniste», me dijo con esa sonrisa forzada que había aprendido a reconocer, «pero creo que mejor te vas después de la ceremonia, ¿sí? Es que tenemos planes con mis compañeros y no creo que te interese». Y ahí, parado en el estacionamiento de la universidad que yo había pagado peso por peso, cargando las flores que había elegido con tanto cuidado, entendí que para Carmen yo no era el padre orgulloso que venía a celebrar el triunfo de su hija, sino una pieza desafinada en la sinfonía de éxito que había compuesto para impresionar a sus nuevos amigos. Me fui sin quejarme. Como siempre, manejé 5 horas de regreso con las flores marchitándose en el asiento del copiloto, y esa noche, sentado en mi casa vacía, me di cuenta de que había criado a una hija que había aprendido a amarme en privado y a avergonzarse de mí en público. Los años siguientes fueron una escalada constante de pequeñas humillaciones. Las visitas cada vez más espaciadas, las llamadas telefónicas cada vez más cortas, las presentaciones donde yo era Aurelio y nunca mi papá, las conversaciones donde Carmen editaba cuidadosamente cualquier referencia a mi trabajo, a mi educación, a mi vida, como si fuera un virus que había que eliminar de su sistema operativo social. Y yo lo permití todo, porque pensé que el amor de padre significaba hacerse invisible para que el hijo pudiera brillar, sin saber que mi silencio no estaba protegiendo su éxito, sino alimentando el monstruo del desprecio que finalmente me escupiría esas 4 palabras que me partirían el alma: «No vales nada, papá». Todo empezó en 1973, cuando yo tenía apenas 25 años y Carmen era una bebé que gateaba por el piso de tierra de nuestra casa de adobe, en una época donde San Miguel de los Santos era apenas un pueblo polvoriento sin bancos, sin créditos, sin oportunidades para la gente trabajadora que tenía sueños más grandes que sus bolsillos. Y yo era simplemente Aurelio Mendoza, el albañil más joven y ambicioso de todo Michoacán, que había descubierto algo que nadie más había notado, que la gente del pueblo tenía dinero guardado debajo de los colchones porque no había donde ponerlo a trabajar, y que había familias enteras que querían construir casas, abrir negocios, mandar a sus hijos a estudiar, pero ningún banco de la capital les prestaba porque los veían como campesinos sin garantías. Esos eran los años del milagro mexicano, cuando el país crecía y las oportunidades brotaban como flores después de la lluvia, pero solo para quien supiera verlas, y yo las veía claramente mientras cargaba bultos de cemento y mezclaba arena, escuchando a mis clientes quejarse de que tenían que viajar hasta Morelia para cualquier trámite bancario, pagando comisiones altísimas y siendo tratados como ciudadanos de segunda clase por empleados que ni siquiera se molestaban en aprender sus nombres. «Necesitamos un banco aquí en el pueblo», le dije una noche a mi difunta esposa María, mientras contaba los pesos que había ahorrado después de terminar la casa de don Evaristo, el comerciante más rico de la región. «¿Un banco?», me preguntó ella, meciendo a Carmen en sus brazos. «Aurelio, tú no sabes nada de bancos». Y tenía razón, no sabía nada, pero sabía mucho de gente, sabía quién pagaba sus deudas y quién no, sabía quién tenía dinero guardado y quién lo necesitaba, sabía que don Evaristo tenía más de 100.000 pesos en una caja fuerte de su casa porque no confiaba en los bancos de la capital. Y sabía que la familia Herrera quería expandir su taller mecánico pero necesitaba 50.000 pesos que ningún banco les iba a prestar porque eran gente de pueblo. Así que empecé a hacer lo que años después aprendería que se llamaba banca informal. Le pedí prestados 10.000 pesos a don Evaristo al 8% anual, se los presté a los Herrera al 12%, y cuando me pagaron 6 meses después, repartí las ganancias entre don Evaristo y yo, dejando a todos contentos y con ganas de repetir la operación. En menos de 2 años tenía una red de prestamistas y prestatarios que funcionaba tan bien que don Evaristo me propuso hacerlo oficial. «Aurelio, esto que estás haciendo tiene futuro, pero necesitas hacerlo legal, necesitas una oficina, necesitas papeles del gobierno». Así que vendí todos mis terrenos, hipotequé la casa, pedí prestado hasta el último centavo que pude conseguir, y en 1973 abrí el Banco Central de Michoacán en un local de 2 cuartos que renté en la plaza principal, con un escritorio de segunda mano, una máquina de escribir usada y un sueño que parecía imposible para un albañil con educación primaria que había aprendido a sumar y restar dinero mientras mezclaba cemento. Los primeros años fueron terribles. Trabajaba 18 horas al día, administraba el banco en las mañanas y seguía trabajando construcción en las tardes para poder comer,
estudiaba libros de contabilidad por las noches mientras Carmen dormía, y muchas veces pensé que me había metido en un problema más grande que mis fuerzas. Pero poco a poco la gente del pueblo empezó a confiar, los depósitos crecieron, los préstamos se pagaron, y para 1978 ya tenía 3 empleados y una fila de clientes que se formaba desde temprano porque habían descubierto que el banco del albañil Aurelio los trataba mejor, les prestaba más barato y entendía sus necesidades mejor que cualquier institución de la capital. Para 1980 ya tenía sucursales en 3 pueblos vecinos. Para 1985 era el banco más importante de toda la región norte de Michoacán, y para 1990, cuando Carmen se graduó de la universidad, yo era oficialmente uno de los hombres más ricos del estado. Aunque seguía vistiéndome con la misma ropa sencilla y viviendo en la misma casa humilde, porque había aprendido que la verdadera riqueza no necesita presumirse, y porque quería que mi hija me amara por quien era, no por lo que tenía, sin saber qué. Ese silencio que yo había cultivado como virtud, ella lo interpretaría como fracaso, y que mi humildad genuina la haría creer que yo no valía nada. Durante 30 años construí el imperio financiero más sólido de Michoacán mientras vivía como el albañil más humilde del pueblo, y esa decisión de mantener las apariencias sencillas no fue por tacañería ni por ignorancia, sino por una filosofía de vida que había aprendido viendo cómo la ostentación destruía a las familias. Que la verdadera riqueza se mide por la tranquilidad con que puedes dormir, no por el carro que manejas o la ropa que usas, y que los hijos que crecen sabiendo que tienen dinero ilimitado nunca aprenden el valor real del trabajo ni desarrollan el carácter necesario para construir algo propio. Cada mañana me levantaba a las 5, me ponía mi overol de trabajo y salía a supervisar mis propiedades como si fuera un empleado más, caminando por las calles empedradas del pueblo que había visto crecer gracias a los préstamos de mi banco, saludando a la misma gente que había ayudado a construir sus casas, abrir sus negocios, educar a sus hijos, y que me veían simplemente como don Aurelio, el que trabajaba en construcción, sin saber que cada edificio comercial de la plaza principal, cada desarrollo habitacional de los alrededores, cada terreno productivo de las afueras, tenía mi nombre en las escrituras guardadas en la caja fuerte de mi casa. Carmen crecía viendo a un papá que se iba temprano y regresaba tarde, siempre con las manos sucias y la ropa manchada, siempre cansado pero siempre dispuesto a jugar con ella cuando llegaba a casa, siempre preguntándole por sus tareas y sus sueños, siempre asegurándose de que tuviera todo lo necesario para estudiar pero nunca explicándole de dónde salía el dinero para sus útiles escolares, sus uniformes, sus libros, sus paseos, porque yo creía que los niños debían preocuparse por ser niños, no por los problemas económicos de los adultos. Cuando Carmen cumplió 10 años y me pidió una bicicleta nueva, yo caminé 3 cuadras hasta la tienda de don Florencio, pagué la bicicleta más cara del aparador en efectivo y se la llevé a casa en mi camioneta vieja, viendo cómo sus ojos brillaban de felicidad, sin explicarle que esa misma mañana había cerrado un negocio de 200,000 pesos vendiendo un terreno comercial, porque para mí lo importante era su sonrisa, no impresionarla con mi capacidad financiera. Durante sus años de universidad, mientras Carmen vivía en la capital gastando dinero en libros, colegiaturas, renta de departamento, comida, ropa, diversiones, yo seguía visitándola una vez al mes en mi camioneta descolorida, vestido con mi mejor camisa pero claramente fuera de lugar entre los carros lujosos de los padres de sus compañeros, entregándole puntualmente el dinero para sus gastos sin mencionar nunca que ese dinero salía de las ganancias de un banco que tenía más de 500 millones de pesos en activos, porque creía que ella debía concentrarse en estudiar, no en impresionar a nadie con la riqueza de su familia. Los fines de semana, cuando Carmen regresaba de vez en cuando al pueblo, yo me quedaba en casa preparándole sus comidas favoritas, escuchando sus historias de la universidad, orgulloso de cada calificación y cada logro, viendo cómo se convertía en una mujer educada y elegante, sin darme cuenta de que mi silencio sobre mis negocios, mi insistencia en mantener la vida sencilla, mi negativa a presumir mis éxitos, la estaban convenciendo de que yo era exactamente lo que parecía, un albañil sin ambiciones que había trabajado toda su vida sin lograr nada importante, un padre que había hecho lo mínimo necesario para mantenerla estudiando pero que nunca había sido capaz de salir adelante de verdad. Cada año que pasaba, yo acumulaba más propiedades, más negocios, más influencia en la región, pero también más humildad, más discreción, más determinación de vivir como la gente trabajadora que había sido mi escuela de vida, sin saber que Carmen interpretaba mi sencillez como mediocridad, mi humildad como fracaso, mi silencio como la confirmación de que su padre realmente no había logrado nada valioso en la vida, y que cada peso que yo le daba para sus estudios la convencía más de que yo era él.
Obstáculo generacional que tenía que superar para llegar a ser alguien importante, cuando en realidad yo era la razón por la cual ella podía permitirse el lujo de despreciarme. El momento que me partió el alma llegó un sábado de octubre, cuando Carmen vino al pueblo con Ricardo para presentármelo oficialmente y pedirme mi bendición para casarse, y yo había preparado todo con el cuidado de un padre que sabe que ese día puede ser el más importante en la relación con su hija. Me bañé con jabón de olor. Me puse la camisa blanca que guardaba para las ocasiones especiales. Me peiné con gomina como en los viejos tiempos, y hasta me corté las uñas y me limpié bien las manos. Para que no se notaran las callosidades del trabajo, porque quería causar una buena primera impresión al hombre que iba a casarse con mi niña. Había comprado carne de la mejor para hacer una barbacoa, había mandado traer cerveza Corona de la que venden en la capital, había arreglado el patio con flores que corté del jardín y había ensayado mentalmente las preguntas que le haría a Ricardo, sobre su trabajo, sus planes, sus intenciones con Carmen, todas esas cosas que un padre debe preguntar cuando un hombre le pide la mano de su hija. Pero desde el momento en que llegaron, yo sentí que algo estaba mal en la forma como Carmen me miraba, como si estuviera evaluando cada detalle de mi apariencia, cada mueble de la casa, cada palabra que yo dijera, para asegurarse de que no fuera a avergonzarla delante de su novio elegante. «Papá, él es Ricardo Villareal, licenciado en Derecho», me dijo Carmen con esa formalidad que usa la gente cuando está cumpliendo un trámite obligatorio, y yo le extendí la mano a Ricardo con la sonrisa más sincera que pude, diciéndole mucho gusto, joven, bienvenido a su casa, pero vi en sus ojos esa mirada que conocía bien. La mirada que hace la gente educada cuando está siendo amable con alguien que considera inferior. Durante la comida, yo traté de conversar como había planeado, preguntándole a Ricardo sobre su familia, su trabajo en la capital, sus planes futuros con Carmen, pero cada vez que yo hablaba, Carmen me interrumpía sutilmente, cambiando de tema o complementando mis palabras como si necesitaran ser traducidas para que Ricardo las entendiera mejor. «Mi papá siempre ha sido muy directo», decía ella con esa risa nerviosa, «viene de una generación donde las cosas se decían más simple, ¿verdad, papá?» Y yo asentía sin entender por qué mis preguntas normales necesitaban ser explicadas o disculpadas. La cosa empeoró cuando Ricardo empezó a hablar de sus planes para la boda, una ceremonia cara en un hotel de lujo, con invitados de la capital, con gastos que según él valían la pena para empezar bien la vida matrimonial, y cuando yo mencioné que tal vez podía ayudar con algunos gastos, Carmen me miró como si hubiera dicho algo vergonzoso. «Papá, no te preocupes por eso», me dijo rápidamente. «Nosotros ya tenemos todo planeado, vamos a pedir un préstamo en el banco, gente como nosotros siempre encuentra la manera de financiar lo que necesita». «Gente como nosotros». Otra vez esa frase que me excluía de su nueva vida. «Pero Carmen», le dije yo puedo ayudar, he ahorrado algo de dinero». «¿Qué dinero, papá?», me interrumpió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿El que guardas en la caja de zapatos? ¿Los pesos que juntas de tu trabajo de construcción?». Y ahí fue cuando Ricardo, tratando de ser diplomático, dijo algo que encendió la mecha. «Don Aurelio, le agradecemos la intención, pero Carmen y yo preferimos manejarnos independientemente, somos profesionistas, tenemos buen crédito, podemos costear nuestros proyectos sin ayuda de la familia». Sin ayuda de la familia. Como si yo fuera una carga, no un padre que quería contribuir a la felicidad de su hija. Y entonces, cuando yo insistí diciéndole que por favor me dejara participar en la boda de mi única hija, Carmen perdió la paciencia y me soltó las palabras que me atravesaron como balas. «Papá, ya basta». «¿No entiendes? No vales nada. No tienes dinero para una boda como la que nosotros queremos. No puedes ayudar porque no has logrado nada en tu vida. Ni para un taxi sirves». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Ricardo se removió incómodo en su silla, Carmen se puso roja al darse cuenta de lo que había dicho, y yo me quedé ahí sentado, con mi camisa blanca bien planchada y mi corazón hecho pedazos, entendiendo finalmente que para mi propia hija yo no era un padre amoroso que había trabajado toda su vida para darle oportunidades, sino simplemente un obstáculo humillante que necesitaba ser manejado con cuidado para que no arruinara su nueva vida de éxito y prestigio. Esa noche, después de que Carmen y Ricardo se marcharon dejando el aire envenenado con esas palabras que me habían partido el alma, me quedé sentado en mi silla del patio hasta que salieron las estrellas, con el sabor amargo de no vales nada pegado en la garganta como medicina que no quiere pasar, y por primera vez en 78 años de vida me pregunté si tanto silencio, tanta humildad, tanto sacrificio silencioso realmente habían valido la pena, o si mi filosofía de vida había creado al monstruo.
Que ahora me despreciaba. No vales nada, repetía una y otra vez en mi cabeza, las mismas palabras que había escuchado de la boca de mi única hija, la niña que había cargado en brazos cuando era bebé, que había llevado en hombros por todo el pueblo cuando aprendía a caminar, que había educado con el dinero que ganaba cargando bultos de cemento, que había protegido de todas las preocupaciones económicas para que pudiera concentrarse en ser feliz, y que ahora me veía como el fracaso más grande de su vida. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté a las 3 y caminé hasta mi estudio, ese cuarto pequeño donde guardaba todos mis documentos importantes en una caja fuerte que Carmen nunca había visto porque para ella yo era demasiado pobre como para tener algo que valiera la pena guardar bajo llave. Y abrí el cajón donde tenía las fotografías de la inauguración del banco en 1973, las fotos de las expansiones de 1980 y 1985, los recortes de periódico donde me nombraban empresario del año en 1990. Los diplomas honoríficos que me habían dado 3 universidades por mi contribución al desarrollo económico de Michoacán, toda la evidencia de una vida exitosa que había mantenido oculta porque creía que la verdadera grandeza no necesitaba presumirse. Saqué mi libreta de cuentas bancarias y sumé todo. Las propiedades comerciales valían 800 millones de pesos, las tierras agrícolas otros 300 millones, las acciones del banco principal y las 3 sucursales sumaban más de 1.200 millones y los depósitos en inversiones conservadoras llegaban a otros 400 millones, para un total que me convertía oficialmente en uno de los hombres más ricos de todo el estado de Michoacán, y ahí, viendo esos números que representaban 50 años de trabajo inteligente y sacrificio silencioso, tomé la decisión que cambiaría todo. Era hora de que Carmen supiera exactamente quién era su padre fracasado. Pero no se lo iba a decir con palabras, porque las palabras se pueden malinterpretar, se pueden olvidar, se pueden minimizar. Se lo iba a mostrar de la manera más contundente posible, dejando que fuera ella misma quien descubriera la verdad cuando menos se lo esperara. Me acordé de que Carmen había mencionado que necesitaban un préstamo para la boda, y supe exactamente cuál sería el escenario perfecto para mi revelación. Ella tendría que ir al banco, mi banco, a pedir dinero prestado para costear esa boda que según ella yo no podía ayudar a pagar porque no valía nada. Al día siguiente llamé al gerente general, Raúl Salinas, que había sido mi empleado durante 15 años y sabía perfectamente quién era yo, aunque mantenía el secreto religiosamente como le había pedido desde el principio. Licenciado Salinas, le dije, mi hija Carmen va a ir a solicitar un préstamo personal en los próximos días. Quiero que la atienda personalmente, que la lleve a su oficina por el pasillo principal y que se asegure de que vea bien la pared de los fundadores. Es importante que pase por ahí despacio, que tenga tiempo de observar todo. Salinas entendió inmediatamente. Conocía la historia de mi relación con Carmen, sabía que yo había mantenido mi identidad secreta incluso para mi propia familia, y me aseguró que haría exactamente lo que le pedía. Esa noche volví a mi silla del patio, pero esta vez no me sentía derrotado sino expectante, porque sabía que en pocos días Carmen iba a entrar al edificio que su padre había construido desde cero, iba a caminar por el pasillo que yo había diseñado, iba a sentarse frente al escritorio comprado con el dinero que yo había ganado. Y finalmente iba a levantar la vista hacia la pared donde estaba mi retrato con la placa dorada que decía Don Aurelio Mendoza, fundador y benefactor 1973, el mismo. Hombre que según ella no valía nada. Los siguientes 3 días fueron como una partida de ajedrez donde yo movía las piezas sin que Carmen supiera que estaba jugando, y cada movimiento tenía que ser perfecto porque solo tendría una oportunidad de darle la lección más importante de su vida. Así que empecé por llamar a Raúl Salinas otra vez para afinar todos los detalles de la operación. Licenciado, le dije, cuando mi hija llegue, necesito que la haga esperar exactamente 5 minutos en la sala principal antes de pasar a su oficina, que le ofrezca café, que le pregunte por su familia, que la haga sentir importante y, sobre todo, que cuando caminen hacia su oficina lo hagan despacio, muy despacio, para que tenga tiempo de ver bien las fotografías de la pared. Salinas, que me conocía desde que era un empleado junior y había visto crecer el banco desde sus inicios, se rió con esa complicidad que solo puede existir entre un jefe y un empleado leal. Don Aurelio, después de tantos años de mantener su secreto, va a ser un placer ayudarlo a revelarlo. ¿Quiere que yo le mencione algo sobre usted cuando vea el retrato? No, le dije firmemente, que ella haga las preguntas. Que sea ella quien descubra la verdad. Usted solo responda lo que le pregunte, pero con toda la verdad. Después llamé a mi abogado, el licenciado Herrera, para verificar que todos los documentos del banco estuvieran en orden y actualizados, porque sabía que después de la revelación, Carmen iba a querer verificar todo,
Iba a necesitar pruebas, iba a buscar cualquier detalle que le permitiera entender cómo había sido posible que su padre fracasase fuera el dueño del banco más importante de la región. Licenciado Herrera, le expliqué, necesito que prepare un expediente completo con todas las escrituras de fundación del banco, los estados financieros de los últimos 10 años, las actas de las expansiones, los reconocimientos oficiales, todo lo que demuestre mi participación desde 1973 hasta hoy. Mi hija va a necesitar ver la evidencia completa. Herrera, que había sido testigo de todo mi crecimiento empresarial, entendió inmediatamente la importancia del momento. Don Aurelio, será un honor preparar esa documentación. Su hija se va a quedar sin palabras cuando vea todo lo que usted ha construido. También aproveché para hablar con doña Esperanza, la secretaria más antigua del banco, que había estado conmigo desde los primeros días cuando trabajábamos en un local de 2 cuartos y ella era mi única empleada. Doña Esperanza, le dije, si mi hija hace preguntas sobre mí, cuéntele todo. Cuéntele cómo empezamos, cuéntele las noches que me quedaba trabajando hasta muy tarde, cuéntele cómo cargaba yo mismo los muebles cuando abrimos las sucursales, cuéntele todo lo que vivió conmigo. La buena señora, que siempre había sido como una hermana para mí, se emocionó hasta las lágrimas. ¡Ay, don Aurelio! Ya era hora de que su familia supiera quién es usted realmente. Esa niña no sabe la suerte que tiene de tener un papá como usted. El martes por la mañana recibí la llamada que estaba esperando. Carmen había hecho cita en el banco para el jueves a las 3 de la tarde, exactamente como había previsto, porque según Salinas, había llamado preguntando por los requisitos para un préstamo personal de 50.000 pesos, mencionando que era para gastos de boda y que necesitaba algo rápido porque ya tenían fecha confirmada. Perfecto, le dije a Salinas, ¿usted le dio la cita? Sí, don Aurelio, jueves a las 3. Le dije que trajera todos sus documentos, que vinieran los 2 novios para acelerar el trámite y que me diera mucho gusto atenderla personalmente. Esa noche me acosté temprano, pero no para dormir, sino para imaginar cada segundo de lo que iba a pasar. Carmen entrando al banco con su aire de superioridad, esperando ser tratada como la profesionista exitosa que se creía, caminando por mi pasillo de mármol sin saber que cada paso la acercaba más a la verdad que cambiaría todo, y finalmente, el momento cuando levantara la vista y viera mi retrato en la pared, cuando se diera cuenta de que el hombre que no valía nada era exactamente la razón por la cual ella podía estar ahí, pidiendo dinero prestado al banco que llevaba su apellido en la placa de fundación. El jueves a las 3 de la tarde, desde mi camioneta estacionada al otro lado de la plaza, vi llegar a Carmen y Ricardo al Banco Central de Michoacán, ella vestida con su traje azul marino más elegante y él con ese aire de superioridad que tenía siempre que pisaba territorio que consideraba inferior a su clase social. Y los vi caminar hacia la entrada principal del edificio que yo había diseñado, financiado y construido con mis propias manos 50 años atrás, sin saber que estaban a punto de entrar a la revelación más grande de sus vidas. Desde mi posición podía ver perfectamente a través de los ventanales, y observé cómo el guardia de seguridad los recibió con la cortesía que Salinas había instruido para todos los empleados, cómo los dirigió hacia la sala de espera principal donde estaban los sillones de piel que yo había comprado en 1985, y cómo Carmen se sentó con esa elegancia estudiada que había desarrollado para impresionar en lugares que consideraba importantes. Después de exactamente 5 minutos, como habíamos planeado, vi aparecer a Raúl Salinas bajando por la escalera principal, vestido con su mejor traje y con esa sonrisa profesional que usaba para los clientes especiales, y lo vi acercarse a Carmen con la deferencia que ella esperaba recibir en un lugar como ese. Señorita Mendoza, señor Villarreal, mucho gusto, soy Raúl Salinas, gerente general, escuché que decía mientras les estrechaba la mano, pasen por favor, los voy a atender en mi oficina privada. Y ahí comenzó la caminata que cambiaría todo. Salinas los invitó a seguirlo por el pasillo principal, ese corredor de mármol de Carrara que yo había elegido personalmente porque quería que mi banco reflejara solidez y elegancia, con las paredes decoradas con los retratos de los fundadores y benefactores que habían hecho posible el crecimiento de la institución durante medio siglo. Carmen caminaba con paso seguro, mirando hacia adelante, concentrada en la reunión que estaba a punto de tener, sin prestar atención a las fotografías que decoraban las paredes, mientras Ricardo comentaba algo sobre la arquitectura del edificio con esa voz de experto que usaba siempre que quería sonar importante. Este banco tiene muy buena reputación, le dijo Ricardo a Carmen mientras caminaban. Mi primo dice que aquí dan los mejores préstamos de toda la región, que los fundadores fueron gente muy visionaria. Fundadores.
Si supiera que estaba hablando del papá de su novia. Salinas, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, caminaba despacio, señalando discretamente algunos detalles arquitectónicos, dándoles tiempo para observar, y cuando llegaron exactamente al centro del pasillo, se detuvo un momento para comentar algo sobre la historia del banco. Este edificio tiene mucha historia, les dijo. Fue fundado en 1973 por un grupo de empresarios locales que creyeron en el potencial de la región. Y fue en ese momento, cuando Salinas hizo esa pausa estratégica, que Carmen levantó la vista distraídamente hacia la pared de los retratos, buscando algo que ver mientras esperaba a que continuaran caminando. Sus ojos recorrieron las fotografías de manera casual al principio, viendo rostros desconocidos de hombres importantes que no le decían nada, hasta que su mirada se detuvo en seco al llegar al retrato central, el más grande de todos, enmarcado en oro y ubicado en el lugar de honor, con una placa que decía claramente Don Aurelio Mendoza, fundador y benefactor 1973. Por un segundo no pasó nada. Carmen simplemente se quedó mirando la fotografía como si estuviera tratando de procesar lo que veía, como si su cerebro no pudiera conectar la imagen del hombre elegante del retrato con la figura de su padre humilde que había dejado en casa, y entonces, lentamente, su cara cambió por completo. La seguridad se convirtió en confusión. La confusión en shock, y el shock en una comprensión devastadora que la dejó paralizada en medio del pasillo. ¿Ese es?, comenzó a decir, señalando el retrato con la mano temblorosa, sin poder terminar la pregunta, mientras Ricardo la miraba sin entender qué estaba pasando, y Salinas, fingiendo sorpresa perfectamente actuada, siguió la dirección de su mirada y respondió con la naturalidad de quien no sabía que estaba revelando el secreto más grande de la vida de Carmen. ¿Don Aurelio Mendoza? Sí, él es nuestro fundador, un gran hombre, el visionario que construyó este banco desde cero. ¿Por qué? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce?, repitió Salinas con esa inocencia perfectamente fingida, y Carmen se quedó ahí parada como una estatua de sal, con la boca entreabierta y los ojos fijos en el retrato de su padre, tratando de procesar lo imposible, que el hombre que según ella no valía nada estuviera colgado en la pared del banco más importante de la región como fundador y benefactor, mientras Ricardo la miraba sin entender nada y empezaba a impacientarse por la demora. «Carmen, ¿qué pasa? ¿Conoces a ese señor?», le preguntó Ricardo, pero ella no podía responder porque su cerebro estaba demasiado ocupado reescribiendo toda la historia de su vida, conectando puntos que nunca había querido conectar, entendiendo de repente de dónde había salido el dinero para sus estudios, para su ropa, para sus gastos, para todo lo que ella había asumido que era el resultado de su propio mérito y el trabajo insignificante de su padre. Ese es mi papá», logró decir finalmente con una voz que no parecía suya, tan bajita que Salinas tuvo que acercarse para escucharla bien, y cuando lo dijo, fue como si hubiera admitido la verdad más vergonzosa de su vida en lugar de la más impresionante. ¿Su papá?, preguntó Salinas con esa sorpresa teatral que habíamos ensayado. «¿Usted es hija de don Aurelio Mendoza?». Y cuando Carmen asintió, todavía sin poder apartar los ojos del retrato, Salinas se transformó completamente. Su trato profesional se convirtió en reverencia genuina, como si acabara de descubrir que estaba atendiendo a la realeza. «Señorita Carmen, ¡qué honor!». Su padre es una leyenda en esta institución, el hombre más respetado de todo el estado. Llevamos 50 años trabajando para él, ha sido como un padre para todos nosotros. Las palabras de Salinas cayeron sobre Carmen como martillazos. Cada cumplido hacia mí era una bofetada a su orgullo. Cada muestra de respeto hacia su padre fracasado era la confirmación de que había estado completamente equivocada durante toda su vida. «No puede ser», murmuró Carmen. Mi papá trabaja en construcción, él nunca me dijo». «¿Construcción?», se rió Salinas con genuina diversión. «Sí, don Aurelio siempre dice que empezó en construcción, pero señorita, su papá construyó medio Michoacán, es dueño de más de 200 propiedades comerciales, tiene 3 bancos, es el empresario más exitoso que hemos conocido». Ricardo, que había estado escuchando toda la conversación con la boca abierta, finalmente encontró su voz para preguntar lo que Carmen no se atrevía a preguntar. «¿Está usted seguro de que estamos hablando del mismo hombre? Aurelio Mendoza, de San Miguel de los Santos, un señor mayor que viste ropa sencilla y maneja una camioneta vieja». «El mismísimo», confirmó Salinas con orgullo. «Don Aurelio es famoso por su humildad, siempre ha vivido sencillamente a pesar de su fortuna. Dice que la verdadera riqueza no necesita presumirse, es un filósofo además de empresario». En ese momento llegó doña Esperanza, atraída por las voces, y cuando vio a Carmen su cara se iluminó con una sonrisa maternal.
Ay, pero si es la niña Carmen. ¡Qué grande está! ¿Cómo está don Aurelio? Hace mucho que no lo veo por aquí. Carmen la miró como si fuera un fantasma del pasado que confirmaba una pesadilla. ¿Usted conoce a mi papá? ¿Qué si lo conozco? Se rió doña Esperanza. Niña, yo fui la primera empleada de su papá cuando abrió el banco en 1973, lo he visto construir todo esto desde cero, trabajando día y noche, siempre pensando en usted, siempre diciendo, esto es para que Carmen pueda estudiar, esto es para que Carmen tenga un futuro mejor. No. Las lágrimas empezaron a formarse en los ojos de Carmen, pero no eran lágrimas de alegría, sino de vergüenza, de horror, de comprensión devastadora de lo que había hecho. Él nunca me dijo nada, susurró. Porque es un hombre humilde, respondió doña Esperanza con ternura. Siempre decía que no quería que usted creciera pensando que tenía dinero ilimitado, que era importante que aprendiera el valor del trabajo, que se hiciera una mujer de bien por sus propios méritos, no por la fortuna de su papá. ¿Para qué le voy a decir que soy rico?, decía, si lo importante es que sea buena persona? Y ahí, parada en el pasillo del banco que su padre había construido, rodeada de empleados que veneraban al hombre que ella había despreciado, Carmen finalmente entendió la magnitud de su error, la crueldad de sus palabras, la injusticia de su desprecio, y por primera vez en su vida adulta se sintió completamente pequeña, no por falta de educación o dinero, sino por falta de corazón. Señorita Carmen, dijo Salinas tomando control de la situación al ver que ella estaba completamente abrumada por la revelación, tal vez deberíamos pasar a mi oficina para hablar con más tranquilidad, creo que hay muchas cosas sobre su padre que usted no sabe, y los guió hacia su despacho privado donde tenía preparado el expediente completo que yo le había pedido. Ese archivo que contenía 50 años de construcción de imperio que Carmen nunca había imaginado. Por favor, siéntense, les dijo mientras abría una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y estados financieros, voy a mostrarles quién es realmente don Aurelio Mendoza. Y ahí, sentada en la silla de cuero frente al escritorio de caoba, Carmen escuchó la historia completa de su padre por primera vez en su vida. Cómo había empezado con 10.000 pesos prestados en 1973, cómo había construido el primer banco en un local de 2 cuartos, cómo había crecido hasta convertirse en la institución financiera más sólida de Michoacán, pero eso era solo el principio, porque Salinas empezó a enumerar propiedades y negocios que Carmen nunca había sospechado. Su padre es dueño del Hotel Casa Grande donde ustedes quieren hacer la boda, le dijo Salinas mientras le mostraba las escrituras. También es dueño del centro comercial Plaza Michoacán, de las 3 gasolineras principales del pueblo, de la fábrica de textiles que da trabajo a 200 familias, de los edificios de departamentos donde vive la mitad de los profesionistas de la ciudad. Carmen miraba cada documento como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que existía, viendo el nombre de su padre en escritura tras escritura, reconociendo direcciones de lugares donde había ido toda su vida sin saber que pertenecían a su familia. Este terreno donde está construida su preparatoria, continuó Salinas señalando otro documento, su papá se lo donó al gobierno municipal para que los jóvenes del pueblo tuvieran acceso a educación de calidad. ¿Y las tierras agrícolas?, preguntó Ricardo, que había encontrado finalmente su voz después del shock inicial. Más de 5.000 hectáreas en producción, respondió Salinas orgullosamente. Su suegro es el mayor productor de aguacate y maíz de toda la región, emplea a más de 800 familias de manera permanente, es prácticamente el patrón económico de 4 municipios. Pero lo que realmente devastó a Carmen fue cuando Salinas abrió el estado financiero más reciente del grupo empresarial Mendoza y puso los números sobre la mesa. El patrimonio total ascendía a 2.400 millones de pesos, convirtiendo a su papá fracasado en uno de los hombres más ricos de todo el estado de Michoacán, con una fortuna que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Todo esto, dijo Salinas con solemnidad, construido en completo silencio, sin presumir nunca, viviendo siempre con humildad, porque don Aurelio siempre decía que el dinero no cambia a las personas buenas, solo revela quiénes son realmente. Carmen se llevó las manos a la cara al darse cuenta de que cada peso que había gastado en su educación, cada libro que había comprado, cada colegiatura que había pagado, cada capricho que se había permitido durante la universidad, había salido de la fortuna de un hombre al que ella había llamado fracasado. ¿Y él nunca dijo nada?, preguntó con la voz quebrada. Jamás, confirmó doña Esperanza, que había entrado discretamente a la oficina. Siempre decía que usted tenía que hacerse grande por sus propios méritos, que el dinero heredado hace a los hijos débiles, que era mejor que usted pensara que tenía que trabajar duro para salir adelante. Pero hay algo más, agregó Salinas con una sonrisa.
¿Saben por qué don Aurelio no ha venido al banco en los últimos 5 años? Carmen y Ricardo negaron con la cabeza. Porque dijo que ya era hora de que la nueva generación tomara las riendas, que él había construido todo esto para ustedes, para sus futuros nietos, que su trabajo ya estaba hecho. Y ahí, rodeada de documentos que probaban que su padre había construido un imperio mientras ella lo despreciaba, que había trabajado en silencio para asegurar su futuro mientras ella se avergonzaba de él, que había sido humilde y generoso mientras ella había sido cruel y malagradecida, Carmen Mendoza finalmente entendió que las palabras no vales nada, que le había gritado a su padre eran la descripción perfecta de lo que ella realmente era, una hija que no valía nada comparada con la grandeza del hombre que la había criado. Carmen salió del banco como zombi, con los documentos que Salinas le había dado apretados contra el pecho y las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, mientras Ricardo caminaba a su lado en silencio absoluto porque no sabía qué decir ante la revelación más impactante que había presenciado en su vida. Y los dos manejaron hasta San Miguel de los Santos sin pronunciar una palabra, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que acababan de descubrir. Cuando llegaron a la casa, yo estaba sentado en mi silla del patio como siempre, leyendo el periódico local con mis lentes de lectura, vestido con mi ropa sencilla de todos los días, y al verlos llegar supe inmediatamente por la cara de Carmen que ya había descubierto la verdad, que mi plan había funcionado exactamente como lo había diseñado, que finalmente mi hija sabía quién era realmente su padre. «Papá», me dijo Carmen con una voz que nunca le había escuchado, una voz pequeña, quebrada, llena de vergüenza y arrepentimiento, «tenemos que hablar». Dejé el periódico a un lado, me quité los lentes y la miré con toda la calma del mundo, como si no supiera nada de lo que había pasado esa tarde. «Claro, Mía, siéntense. ¿Cómo les fue en el banco?» Carmen se desplomó en la silla de al lado, puso los documentos sobre la mesa de metal oxidado donde habíamos desayunado juntos miles de veces, y me miró con esos ojos llenos de lágrimas que no había visto desde que era una niña pequeña. «¿Por qué nunca me dijiste?», fue lo primero que preguntó, y en esas 5 palabras había todo el dolor de una hija que acababa de descubrir que había estado equivocada toda su vida. «¿Decirte qué, Carmen?», le respondí con tranquilidad, porque quería que fuera ella quien dijera las palabras, quien reconociera su error. «Que eres el dueño del banco. Que eres millonario. Que construiste todo esto. Que yo he sido una idiota toda mi vida». Las palabras salieron de su boca como una cascada de dolor y arrepentimiento, y Ricardo se removió incómodo en su silla, claramente sintiéndose fuera de lugar en esa conversación familiar pero sin atreverse a irse. «¿Y para qué te iba a decir eso?», le pregunté con la misma voz suave que había usado siempre para hablarle. «¿Para qué crecieras pensando que no tenías que esforzarte? ¿Para que creyeras que el dinero lo soluciona todo? ¿Para que te volvieras una de esas niñas ricas que no valoran nada porque nunca les ha costado nada?». Carmen se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar como no había llorado desde que era pequeña, con esos sollozos profundos que salen del alma cuando uno se da cuenta de que ha cometido un error imperdonable. «Papá, yo te dije que no valías nada. Te dije que no servías ni para un taxi». «Y tenías razón», le respondí con una sonrisa triste, «no sirvo para taxi porque nunca aprendí a manejar en la ciudad, siempre he manejado mi camioneta vieja por los caminos del pueblo». «No es eso y lo sabes», me gritó Carmen con desesperación. «Yo te desprecié. Me avergonché de ti. Te traté como si fueras. Como si fuera lo que soy», la interrumpí suavemente, «un viejo que trabaja con las manos, que se viste sencillo, que no habla elegante como la gente educada. Carmen, todo lo que tuviste de mí era verdad, yo soy exactamente lo que parezco». «Pero también eres esto», dijo señalando los documentos, «eres el empresario más importante del Estado. Eres el fundador del banco. Eres rico». «¿Y eso me hace mejor persona?», le pregunté, y esa pregunta la dejó sin palabras porque finalmente estaba entendiendo el punto. «Carmen, yo nunca te oculté quién era, simplemente nunca presumí lo que tengo. Tú decidiste que yo no valía nada porque me diste mi valor con la regla equivocada». Ricardo, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. «Don Aurelio, disculpe, pero ¿por qué vivir así si tiene tanto dinero?». Lo miré con paciencia, porque era una pregunta sincera de alguien que nunca había entendido la diferencia entre tener dinero y ser rico. «Joven Ricardo, yo no vivo así porque sea pobre, vivo así porque así soy feliz. El dinero no cambió quién soy,
solo me dio la libertad de seguir siendo yo mismo sin preocuparme por las necesidades básicas. Carmen levantó la cara, con los ojos rojos pero con una determinación nueva. «Papá, ¿me puedes perdonar?» Y esa pregunta, hecha con tanta humildad y tanto arrepentimiento genuino, me partió el corazón de una manera diferente, porque vi en sus ojos que finalmente había entendido no solo quién era yo, sino quién quería ser ella. «¿Me puedes perdonar?», me preguntó Carmen con esa humildad genuina que no había visto en ella desde que era una niña, y yo me levanté de mi silla, caminé hacia donde estaba sentada, y la abracé como no la había abrazado en años, sintiendo como su cuerpo se relajaba contra el mío mientras lloraba en mi hombro todas las lágrimas de arrepentimiento que había estado guardando. «Carmen, no hay nada que perdonar», le dije suavemente mientras le acariciaba el cabello como cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Tú no sabías lo que no te había contado, juzgaste con la información que tenías». Pero ella se separó de mí y me miró a los ojos con una seriedad que me recordó a su madre cuando tomaba decisiones importantes. «No, papá, si hay mucho que perdonar. Aunque no hubiera sabido del dinero, aunque realmente fuera solo un albañil, eso no me daba derecho a despreciarte, a avergonzarme de ti, a tratarte como si no valieras nada». Y ahí, en esas palabras, supe que mi hija había aprendido la lección más importante de su vida, que había entendido que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria sino por su carácter, por su corazón, por la manera como trata a otros. «Durante años», continuó Carmen, «yo creí que el éxito era tener título universitario, ganar bien, vestirse elegante, impresionar a la gente, y pensé que tú no habías logrado nada de eso, pero nunca me pregunté si habías logrado otras cosas más importantes». Se volvió hacia Ricardo, que había estado observando toda la escena con una expresión que mezclaba asombro y reflexión profunda. «Ricardo, ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? No es que mi papá sea millonario, es que siendo millonario siguió siendo humilde, siguió viviendo sencillo, siguió tratando a todos con respeto, siguió siendo la misma persona buena que había sido antes de tener dinero». Ricardo asintió lentamente, y pude ver en sus ojos que él también estaba procesando una lección importante sobre los valores y las apariencias. «Don Aurelio», me dijo, «tengo que admitir que yo también lo juzgué mal. Pensé que Carmen que había superado sus orígenes, y ahora me doy cuenta de que sus orígenes son en realidad mucho más impresionantes de lo que cualquiera de nosotros había imaginado». Carmen tomó mis manos, esas manos callosas que tanto la habían avergonzado, y las besó con una ternura que me recordó porque todo el sacrificio había valido la pena. «Papá, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, no por el dinero, sino por el hombre que eres. Estoy orgullosa de que seas mi padre, estoy orgullosa de estas manos que construyeron tanto, estoy orgullosa de tu humildad, de tu generosidad, de tu sabiduría». «Y yo siempre he estado orgulloso de ti», le respondí, «de tu inteligencia, de tu determinación, de lo mucho que has trabajado para ser la mujer exitosa que eres hoy. Lo único que me dolía era que pensaras que tenías que avergonzarte de mí para ser exitosa». «Nunca más», me prometió Carmen con una firmeza que me llenó el corazón de paz, «nunca más voy a esconder quién eres, nunca más voy a pretender que vengo de otro lado, nunca más voy a medir el valor de las personas por lo que aparentan tener». Esa tarde hablamos durante horas. Le conté la historia completa de cómo había construido todo. Ella me contó sobre sus sueños y sus miedos, y Ricardo escuchó con la humildad de alguien que había aprendido una lección importante sobre juzgar a las personas por sus apariencias. «Una cosa más», le dije cuando ya se estaban preparando para irse, «sobre el préstamo para la boda». Carmen me interrumpió rápidamente. «Papá, no queremos tu dinero para la boda. Queremos que vengas, que estés ahí, que camines conmigo hacia el altar, que toda la gente sepa que eres mi padre y que estoy orgullosa de ti. Eso vale más que cualquier dinero». «Y sobre la boda en el Hotel Casa Grande», agregó Ricardo con una sonrisa que por primera vez parecía genuina, «¿cree que el dueño nos pueda hacer un descuento?». Nos reímos los tres, y en esa risa había toda la sanación de una familia que había encontrado el camino de regreso al amor y al respeto mutuo. «Ricardo», le dije mientras les daba la bendición que habían venido a pedir originalmente, «cuida bien a mi hija, y Carmen, recuerda siempre que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da, no en lo que aparenta, sino en lo que es». Esa noche, cuando se fueron, me quedé en mi silla del patio viendo las estrellas, pero esta vez no me sentía solo ni despreciado, sino en paz, porque había logrado darle a mi hija la lección más valiosa que un padre puede dar, que el amor verdadero no necesita impresionar a nadie y que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los momentos como este.
Cuando una familia rota encuentra la manera de sanarse. 6 meses después, en la boda más hermosa que San Miguel de los Santos había visto jamás, caminé del brazo de Carmen hacia el altar del Hotel Casa Grande, mi hotel, vestido con el smoking que ella me había comprado, pero sintiéndome exactamente igual que siempre, porque el dinero nunca cambió quién soy, solo me dio la libertad de ser yo mismo sin preocupaciones. Y cuando la entregué a Ricardo frente a todos los invitados, ella me susurró al oído: gracias por enseñarme que el verdadero valor no se ve con los ojos, y yo supe que mi trabajo como padre estaba completo. En su discurso de agradecimiento, Carmen le contó a todos los invitados la historia completa, cómo había juzgado mal a su padre, cómo había aprendido que las apariencias engañan, cómo había descubierto que el hombre más humilde del pueblo era también el más exitoso, y cómo esa lección había cambiado no solo su relación conmigo, sino su manera de ver el mundo y de tratar a todas las personas. Mi papá me enseñó, les dijo a los cientos de invitados que escuchaban en silencio absoluto, que puedes medir la verdadera riqueza de una persona por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio, y que la verdadera educación no se aprende en las universidades, sino en la escuela de la vida, donde las manos callosas y los corazones generosos valen más que cualquier título o cuenta bancaria. Hoy, 3 años después de aquella tarde en el banco, Carmen y Ricardo viven en una casa sencilla que compraron con su propio esfuerzo, aunque podrían vivir en una mansión si quisieran, porque entendieron que la felicidad no se compra con dinero sino que se construye con valores, y cada domingo vienen a comer a mi casa, donde Carmen ayuda a preparar la comida y Ricardo me escucha con atención cuando le cuento historias del pueblo, porque aprendieron que la sabiduría no tiene que ver con diplomas, sino con experiencia. Carmen ahora trabaja como contadora en el banco, no porque yo se lo haya impuesto, sino porque ella pidió empezar desde abajo para entender el negocio que algún día heredará, y cada día la veo llegar en su carro sencillo, vestida elegante pero sin ostentación, saludando con respeto a cada empleado, desde el guardia hasta el gerente, porque aprendió que la verdadera clase se demuestra en cómo tratas a todos, no solo a los que consideras importantes. Mis nietos, cuando lleguen, van a crecer sabiendo que son ricos, pero también sabiendo que esa riqueza viene con responsabilidades. La responsabilidad de ser humildes, de trabajar duro, de ayudar a otros, de nunca juzgar a las personas por lo que aparentan tener o no tener. El Banco Central de Michoacán sigue creciendo, pero ahora bajo la dirección de Carmen y Ricardo, quienes han mantenido la filosofía que yo establecí desde el principio, que un banco debe servir a la comunidad, no solo generar ganancias, que debe ayudar a la gente trabajadora a cumplir sus sueños, no solo enriquecer a los que ya son ricos. Y yo sigo viviendo en mi casa sencilla, vistiendo mi ropa cómoda, manejando mi camioneta vieja, porque aprendí hace muchos años que la verdadera riqueza no cambia quién eres, solo te da más herramientas para ser la mejor versión de ti mismo. La lección que quiero dejarles es simple pero poderosa: nunca juzguen a las personas por sus apariencias, porque el jardinero que ven regando las plantas puede ser el dueño del jardín, la señora que sirve el café puede ser la dueña del restaurante, y el viejo con ropa de trabajo puede ser el constructor del imperio que ustedes admiran. En este mundo donde todo brilla por fuera pero muchas veces está vacío por dentro, donde la gente presume lo que no tiene y esconde lo que realmente vale, aprendan a mirar más allá de la superficie, a valorar el carácter sobre la apariencia, a medir la grandeza por la humildad, no por la ostentación. Mi nombre es Don Aurelio Mendoza, tengo 78 años, construí una fortuna de 2.000 millones de pesos viviendo como un hombre sencillo, y la lección más importante que puedo darles es que el verdadero valor de una persona se encuentra en su corazón, no en su billetera, en sus acciones, no en sus posesiones, en su capacidad de amar y ser amado, no en su capacidad de impresionar a extraños. Si esta historia te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, déjame un comentario contándome tu experiencia. No olvides suscribirte porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida que compartir.